Me gusta ver unas caritas. Si tienen cara de sueño, cara de escuchar la clase. Necesito ver unas caritas. Bueno, hoy tenemos que dedicar la clase a corazón. Corazón, que es un tema muy importante en Splagno. Siempre, alguna pregunta siempre va a haber. Muy probable que algo les pregunten en el práctico. Sí, es un tema que no se puede dejar de conocer. Y traten de llevarlo leído para la semana que viene, para el trabajo práctico, si no se puede, va a aprovechar muy poco y les va a dificultar a ver cuál es cada cara. Traten de llevarlo estudiado para el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la clase. Como siempre, me interrumpen cuando quieren. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Ya escucharon la clase que subieron al aula? Esa es de Pablo Delgado, vi que es la clase de él. ¿Esa la escucharon? No, profe. Bueno, muy bien. Bueno, el corazón, todos sabemos que es el órgano central del aparato circulatorio. Sabemos que es un órgano hueco, muscular. ¿Cómo se llama el músculo del corazón? Miocardio. El miocardio. ¿Y qué tipo de músculo es? Estriado Estriado cardíaco. Claro, es estriado, pero aclaramos cardíaco porque, bueno, sabemos que obviamente no es voluntario, ¿sí? Clásicamente se dice que el tamaño del corazón es el de nuestro puño cerrado, con un peso alrededor de 300 gramos. En la mujer es un poquito más liviano, pero peso promedio se calcula alrededor de 300 gramos. El corazón está envuelto por esta membrana, que es como un saco fibroceroso, porque tiene una parte fibrosa, una parte cerosa. ¿Cómo se llama este saco? Pericardio. El pericardio, que no solo va a envolver al corazón, sino también a lo que es el origen de los grandes vasos, ¿sí? Los que entran y los que salen del corazón. Sabemos también que es el órgano mediastinal por excelencia y se ubicaba aquí, ¿sí? Mediastino inferior, medio. Recordamos que el corazón justamente subdividía al mediastino inferior en estos tres segmentos, y el corazón, ubicación es mediastino, inferior, medio. Bueno, con respecto a las relaciones, como les digo siempre, tan importante en Splagno, bueno, a ver qué hay adelante, qué hay atrás, qué hay a los lados. Bueno, el corazón en eso no es difícil ubicarlo. El corazón está inmediatamente ubicado por detrás del esternón. Ya vamos a ver ahora cuál es la cavidad cardíaca que se relaciona, ¿sí? Obviamente a los lados vamos a tener los pulmones, las regiones pleuropulmonares que vimos la semana pasada. Y abajo, ¿qué tiene? El diafragma, o sea, va a estar ubicado por encima del diafragma. ¿Y atrás qué tendría? El esófago. El esófago, y obviamente ¿qué vamos a tener? Columna, columna torácica. Vamos a ver ahí en la imagen, ¿ven? Ahí tenemos, ahí está el esófago, en otra imagen lo vamos a ver mejor. Ahí vendría el esófago, y columna torácica, como les puse acá, entre la quinta y octava vértebra torácica. Ahí lo vemos bien, ¿ven? La ubicación, bueno. La ubicación sobre el diafragma, ¿sí? Y si lo vemos bien, una vista bien posterior, ahí vemos bien el esófago, ¿ven? Ahí lo pueden ver bien. ¿Sí? Entonces, esternón adelante, esófago y vértebras torácicas atrás, a los lados las regiones pleuropulmonares y abajo el diafragma. Todos sabemos, ya esto lo hemos dicho, está conformado por 4 cavidades cardíacas,
Las aurículas o atrios, en Argentina se habla de aurículas, sé que en Brasil usan atrios, en Argentina hablamos de aurículas, ¿sí? 2 aurículas, 2 ventrículos, las aurículas cavidades de paredes finas, los ventrículos cavidades de paredes gruesas. Y van a comunicarse siempre aurícula con ventrículo, o sea, yo acá voy a tener un corazón derecho, que es aurícula derecha con ventrículo derecho, y un corazón izquierdo, que es aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. No se comunican ni los ventrículos entre sí, ni las aurículas entre sí. Siempre es aurícula con ventrículo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un corte de tórax, ¿sí? Para ubicar un poquito, ver cuál es cada una de las cavidades cardíacas, ¿sí? Volvemos a ver las relaciones, como dijimos. Adelante tenemos esternón, atrás tenemos esófago, a los lados los pulmones. Esto que ven aquí representa el pericardio, ¿sí? Muy bien. Ubicación de mediastino. Acá tenemos una linda vista de mediastino inferior. Esto sería mediastino inferior anterior. Acá tenemos mediastino inferior medio. Y ahí tenemos mediastino inferior posterior. Ahí tenemos una linda imagen de mediastino inferior posterior. Tenemos el esófago. Ahí en mediastino posterior. ¿Qué nervios tendrían a cada lado? El nervio vago derecho e izquierdo. Exactamente, ahí los ponemos. Ahí a cada lado vamos a tener los nervios vagos, recuerda, uno de los hiatos diafragmáticos. El esófago atraviesa el diafragma y por ese mismo hiato pasan los 2 nervios vagos. ¿Qué más vería acá? Esto sería contenido entonces de mediastino inferior posterior. Acá tengo una vena. ¿Cuál podría ser? La vena axila. Perfecto, la vena ácigos, perfecto, la vena ácigos. Acá una arteria grandota importante. La aorta. La aorta, ¿qué sería acá? Descendente. Descendente. Perfecto, aorta descendente torácica. Entonces, ahí tendríamos aorta, ahí tendríamos la vena ácigos. Y acá pintadito de amarillo, a cada lado de la columna, ¿esto qué sería? La cadena simpática. La cadena simpática, exactamente. Ahí tenemos conducto torácico y ahí la cadena simpática, ¿sí? Está lindo, o sea, me gustó la imagen para eso, porque venía bien para ver todas, que a veces cuesta ubicarlas. Esa es una imagen bastante clara. Y el conducto torácico, que recuerden que es un conducto colector de linfa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces las cavidades cardíacas. Vamos a usar este mismo corte. Y ahí tenemos coloreados, cada una de un color diferente, las diferentes cavidades cardíacas. Hay 2 que le hacen honor a su nombre, una es derecha y otra es izquierda, y 2 que nada que ver. La que vemos pintada de color azul, ¿cuál me dirían que es? ¿Qué cavidad del corazón? Aurícula derecha. izquierda. Aurícula derecha. derecha. Aurícula derecha, esto es pulmón derecho. Recuerden que lo estamos mirando desde abajo, ¿sí? Pulmón derecho, esto es aurícula derecha. Perfecto, está a la derecha. Bárbaro. Aquí de color naranja, ¿cuál sería esta cavidad? Ventrículo Ventrículo izquierdo. Izquierdo. Ventrículo izquierdo, lo reconocemos fácilmente por el grosor de su pared. Es la que tiene la pared más gruesa de todas. Perfecto, ventrículo izquierdo en relación con el pulmón izquierdo. Hasta ahí todo coherente. ¿Qué pasa con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda? Esta cavidad que ven aquí, ¿cuál es? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. La ubicación del ventrículo derecho en realidad es anteromedia. Esa es la ubicación exacta, porque es anterior y está justamente en el medio. Y está en íntima relación con el esternón. La cavidad que se ubica inmediatamente por detrás del esternón es el ventrículo derecho. Que si le hubieran puesto ventrículo anteromedio estaría perfecto. Pero bueno, ¿sí? Para que no se confundan con eso. Y la que ven de color amarillo es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, recuerden que se dice que es la mochila del corazón, porque es la ubicación. Está atrás y arriba. Tiene una ubicación póstero-superior.
Ven que ni a la derecha ni a la izquierda, como la vemos acá. Es bien posterior. Y está en íntima relación con el esófago que sabemos que está por detrás. Entonces, aurícula derecha en relación con pulmón derecho. Ventrículo izquierdo en relación con pulmón izquierdo. Recuerdan justamente, todo el corazón tiene una dirección oblicua hacia la izquierda. Recuerdan la impresión cardíaca que era mucho más marcada en el pulmón izquierdo. Ventrículo derecho, ubicación anteromedia, inmediatamente por detrás del esternón. La aurícula izquierda, la ubicación es posteromedia en relación con el esófago. ¿Sí? Ponemos los cartelitos entonces. Y ahí creo que es la mejor imagen para tratar de entender la ubicación. Se entiende mucho mejor así que cuando uno tiene todo el corazón en la mano. Ahí dentro de todo este contexto creo que queda más claro. ¿Estamos? La misma imagen, pero cadavérica, exactamente igual. Obviamente, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y atrás la aurícula izquierda. Aquí tenemos esternón, ¿sí? Y ahí tenemos esófago. ¿Sí? Bueno, el pericardio, ya nos adelantamos, ¿sí? Habíamos dicho que era este saco fibroseroso, que no solo envuelve el corazón, sino también lo que es el origen de estos grandes vasos. Y tenemos saco fibroseroso. La hoja superficial, que es esta que estamos viendo, parece una tela. La quieren estirar, no se puede, parece un pedazo de tela. Esa es la hoja superficial, la hoja fibrosa. Y luego tenemos la hoja profunda, que va a tener una lámina que está en contacto directo con el corazón, esa va a ser la lámina visceral, y una lámina parietal que está en contacto con las paredes. La lámina que envuelve, que está en directamente contacto con el corazón, tiene nombre. ¿Saben cómo se llama? Epicardio. El epicardio, exactamente. ¿Sí? Ponemos el cartelito. Ahí está. Y acá tenemos un dibujito sencillo pero claro. Entonces, esta que está en contacto directo con el corazón, este es el epicardio, es la lámina visceral del pericardio seroso. Esta otra es la lámina parietal del pericardio seroso. Y esta que vemos más grisecita, que es la que estaríamos viendo acá, es el pericardio fibroso, la hoja más superficial. Entre pericardio parietal y visceral queda un espacio, que en realidad es un espacio virtual, pero tiene un poquito de líquido pericárdico. Ese líquido pasa lo mismo que el líquido pleural, disminuye la fricción, ¿sí? El roce que genera cada latido cardíaco. Ahí podemos ver en la imagen cadavérica, fíjense, quiero ver. ¿Ven? No puedo ver aorta, tronco pulmonar, no veo nada, ¿ven? Todo está envuelto por el pericardio. ¿Sí? ¿Quién irriga el pericardio? Bueno, si recordamos ramas de aorta torácica, teníamos justamente ramas pericárdicas. Y si se acuerdan, los elementos que pasaban por delante del pedículo pulmonar era el nervio frénico acompañado de estas arterias, las pericardiofrénicas, que vienen de mamaria interna, que viene de subclavia. ¿Sí? Bueno, la pared del corazón, 3 capas. Esta la vimos recién. La lámina visceral del pericardio seroso, epicardio. Después el miocardio, el músculo cardíaco, que va a cambiar el grosor. En las aurículas es muy, muy delgadito. ¿Por qué? Porque las aurículas tienen que contraerse para enviarle la sangre al ventrículo que tienen al lado. Entonces no necesitan demasiada fuerza, demasiado músculo. Los ventrículos hacen más fuerza. El ventrículo derecho tiene que contraerse para que la sangre llegue a los pulmones. El izquierdo más todavía, porque a través de la aorta tiene que llegar a todo el cuerpo humano la sangre.
Por eso, de las 4 cavidades, por lejos la que tiene paredes más gruesas, siempre es el ventrículo izquierdo. Internamente, esta membrana que cubre lo que es la superficie, la parte interna del corazón, ese es el endocardio. Así está formada la pared. Bueno, hablemos un poquito entonces de configuración externa del corazón. Bueno, nos ubicamos un poquito. Esta es una vista anterior. Es una vista anterior. Fíjense lo que decimos, ¿ven? Esa disposición oblicua hacia el lado izquierdo. Bueno, ¿qué puedo ver en esta vista anterior? ¿Esta qué cavidad me dirían que es? Aurícula derecha. La aurícula derecha, perfecto. Las aurículas tienen una especie de aleta, como una saliencia, que se llama orejuela. Orejuela. Bueno, esta puntita que ven acá, esto es la orejuela de la aurícula derecha. ¿Estos vasos cuáles serían? Venas cavas. Las venas cavas, perfecto. Las venas cavas traen toda la sangre carboxigenada del cuerpo humano, cava superior, cava inferior. Perfecto. ¿Esta cavidad cuál sería? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Adelante, esternón. ¿Y esto qué sería entonces? Tronco pulmonar. Tronco pulmonar. El tronco pulmonar. Perfecto. Tronco pulmonar que después se divide en arteria pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Bárbaro. Luego tenemos el ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa con la aurícula izquierda? Recordamos, está atrás y arriba. Bueno, en esta vista, que es una vista anterior, lo único que puedo marcar de la aurícula izquierda es esto, que es la orejuela. Eso que ven ahí, esa es la orejuela de la aurícula izquierda. Las orejuelas parecen como 2 manitos que abrazaran así al corazón, ¿sí? Orejuela de aurícula derecha, orejuela de aurícula izquierda. Y obviamente, acá estamos viendo la aorta que nace del ventrículo izquierdo. Profe, ¿Escucho? la orejuela se puede llamar también Contesto únicamente con cámara prendida. Perdón. Ahí está. Ahí me gusta más. La orejuela puede también llamarse de apéndice atrial. Nosotros no lo usamos. Ok. Nosotros siempre hablamos de orejuela. Sé que en Brasil le dicen al aurícula atrio y a la orejuela le dicen aurícula. Eso es lo que me habían comentado. Hasta ahí sé. Pero siempre acá los cardiólogos todos hablan de orejuela. Ok, gracias. Acá tenemos la misma imagen, pero con cartelitos. Una imagen muy similar. Ahí tenemos con los cartelitos. Y en esta vista anterior tenemos 2 surcos que recordar. Justamente entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, este surco, que puedo decirle aurículo ventricular derecho, también conocido como surco coronario. Surco aurículo ventricular derecho o surco coronario. Y este que vemos acá, es este que está entre los 2 ventrículos, es el surco interventricular anterior. Estamos en cara anterior, surco interventricular anterior. Importante recordarlos porque por ahí van a ir las arterias coronarias que vamos a ver en un ratito. Bueno, acá tenemos lo mismo, una vista anterior, pero de un corazón cadavérico. Entonces, acá que estamos viendo, esto es Aurícula derecha. Aurejuela. Y su orejuela. y la orejuela. Perfecto. Esto, Vena cava superior. Cava superior. la cava superior al pelo. Bien. Esto, Ventrículo derecho. ventrículo derecho. Y acá, Tronco pulmonar. Pulmonar. tronco pulmonar. Bien. Este surco, Surco coronario. bien. Surco coronario o aurículo ventricular derecho. Perfecto. Esto dijimos,
Interventricular, surco interventricular del ventrículo derecho. Surco interventricular y el Ventrículo izquierdo. ventrículo izquierdo. ¿Y eso que vemos ahí medio escondidito? La orejuela Orejuela. de aurícula izquierda. Perfecto. Obviamente, acá tenemos, acá la aorta da como una vueltita, eso lo van a ver bien con el corazón en la mano. Ahí tenemos aorta ascendente, callado, y hacia atrás, y siempre para el lado izquierdo, comienza aorta descendente. ¿Cuál sería esta rama? Tronco brachiocefálico. Brachiocefálico. Bien, tronco arterial brachiocefálico. ¿Está? Carótida Carótida derecha. de Carótida. izquierda. Carótida común izquierda. Derecha. Carótida común izquierda. Perdón, izquierda, exacto. Izquierda, las derechas, todo lo derecho nace del tronco, Carótida común izquierda, y esta última, Subclavia izquierda. subclavia izquierda. ¿Sí? Bien. Tenemos ahí algún cartelito. Ahí está. ¿Está? Muy bien. Si hacemos un cortecito, ¿sí? Hacemos un corte coronal. Vamos a ver la semana que viene. Hay un par de frascos con cortes coronales de tórax. ¿Sí? Ahí podemos ver, bueno, acá qué podemos reconocer. Entonces, obviamente, acá estoy viendo hígado, esto es pulmón derecho, esto es pulmón izquierdo. Entonces ahí estoy viendo aurícula derecha, ¿sí? Esto va a ser aurícula derecha. Esto que tengo aquí al lado, esto es el ventrículo derecho. Ese es el ventrículo derecho. Y este que ves, como siempre, que tiene las paredes tan gruesas, esto que ven acá, este es el ventrículo izquierdo. Acá vemos algunas válvulas que todavía, ahora vamos a ver en un ratito después cuáles son. ¿Sí? Ahí está. A ver, cortes similares a estos la semana que viene en clase. Muy bien. Ha habido muchas divisiones, o sea, muchas formas de explicar el corazón. Acá en Argentina se usó mucho tiempo la división de un profesor Gali que decía que tenía forma de cubo, otra una pirámide triangular acostada. Bueno, hubo muchísimas variedades y esta es una de las más usadas en la actualidad. Lo que puede cambiar es la cantidad de caras. Para algunos tiene 3 caras y no 4. En mi libro en portugués van a ver que figuran 3, porque al hacer la traducción me dijeron, no, nosotros hablamos más de 3 caras que de 4. Bueno, se aceptan ahí las 2 versiones. Esta es la más clásica que se utiliza en la actualidad. Muy bien. Tenemos entonces una cara anterior en relación con el esternón y algo de cartílagos costales. Caras laterales o caras pulmonares, una derecha o una izquierda. Abajo, cara inferior en relación al diafragma, entonces cara diafragmática. Una base, que ahora vamos a ver a qué le decimos base, y la punta del corazón, que le podemos decir vértice o ápex. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, en esta vista anterior, acá tenemos el dibujo que vimos antes, estas son las caras que podemos marcar. Cara anterior, ¿qué tenemos en cara anterior? Bueno, obviamente, aurícula derecha, con la orejuela, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y orejuela de aurícula izquierda, ¿sí? Ahí la pueden ver bien. Aurícula derecha con la orejuela, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, orejuela, aurícula izquierda. Cara inferior es la cara diafragmática. ¿Cuál va a ser la única cavidad cardíaca que no está en contacto con el diafragma? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda está atrás y arriba. Entonces, estas tres sí. Estas 3 cavidades contactan con el diafragma. La excepción es la aurícula izquierda, que está atrás y arriba. Cara lateral derecha, solamente la aurícula derecha. Cara lateral izquierda, ventrículo izquierdo
y orejuela de aurícula izquierda. ¿Ven? Ahí la pueden marcar también. Cara lateral izquierda, ventrículo izquierdo, orejuela de aurícula izquierda. Y el vértice o apex es la punta del corazón. A esto se le dice vértice o apex. Obviamente, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Acá tenemos esta vista posterior-inferior y acá ven, acá puedo ver bien a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, que sabemos que recibe a las 4 venas pulmonares, y por delante de ella, la aurícula derecha. ¿Quién forma la base? Bueno, la vista posterior de las dos aurículas. Esa es la base del corazón. Obviamente, la parte que ocupa más lugar es la aurícula izquierda en la base. Es la cara posterior de la aurícula izquierda, la cara posterior de la aurícula derecha, que se ve muy poquito. Eso es la base. Y el vértice ya lo dijimos, ¿ven? La punta del corazón, el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahí vuelven a ver otra vez una vista posterior, ¿ven? La base sería esto. Aurícula izquierda y siempre la cara posterior, ¿eh? Cara posterior de aurícula izquierda y cara posterior de aurícula derecha. Esa es la base. Muy bien. Si volvemos al pericardio, el pericardio hace como dos repliegues que tienen su nombre. Fíjense, acá tenemos los grandes vasos. La cava superior llegando a la aurícula derecha, la aorta naciendo del ventrículo izquierdo, el tronco pulmonar naciendo del ventrículo derecho. Acá atrás, aurícula izquierda. Bueno, el pericardio hace un repliegue aquí, justo atrás de la aorta y el tronco pulmonar y delante de la aurícula izquierda. Eso se conoce con el nombre de seno transverso del pericardio. Es un pequeño espacio que lo forma el pericardio y que queda entre aorta y tronco pulmonar adelante y aurícula izquierda atrás. Ese es el seno transverso. Y entre la aurícula izquierda y el esófago que está por detrás de ella, pasa algo similar y eso se llama seno oblicuo del pericardio. Ahí los volvemos a ver, ¿eh? Ahí los tenemos marcaditos acá en amarillo. Seno transverso, ¿ven? Ahí está la aurícula izquierda que está atrás y adelante, como dijimos, tronco pulmonar y aorta. Y el oblicuo, ahí está el pericardio, ¿sí? Está entre la aurícula izquierda y el esófago, que acá esófago no lo vemos. ¿Está? Muy bien, acá tenemos otra imagen. Cuando tienen un corazón en la mano, despacito, pónganlo en posición, ¿eh? Que es cada cosa. Después resulta sencillo, pero al principio, bueno, ¿cómo lo pongo? Esto es lo mismo. A ver, voy mirando acá. Bueno, a ver. Esto es aorta, esto que está acá adelante es tronco pulmonar. Acá tengo cava, o sea, miren, miren tranquilitos, ¿ven? Acá vemos otra vez, aurícula derecha con la orejuela, ¿ven? Tronco pulmonar del ventrículo derecho, aorta. Acá atrás, aurícula izquierda, ahí estamos viendo una de las venas pulmonares. Tómense un ratito cuando tienen un corazón en la mano. Primero lo van a ver en una maqueta, hay varias maquetas de corazón. Una vez que lo tenemos claro, pasamos al preparado. Muy bien. Ahí tenemos los 4 puntos donde se suele apoyar el estetoscopio cuando yo reviso a un paciente. O sea, yo no pongo en cualquier lado del tórax el estetoscopio para ocultar un corazón. Estos son los 4 puntos clásicos que fíjense que es un poco la silueta cardíaca, ¿sí? Los 2 primeros puntos van a estar en el segundo espacio intercostal.
¿Cómo marco en un paciente? ¿Cómo me doy cuenta en un paciente cuál es ese espacio? ¿Con qué me voy a guiar? Con las El costillas. esternón. Con las costillas después, pero no de entrada. ¿Qué es lo primero que tengo que palpar? El El esternón. ángulo externo. El manubrio. Muy bien, el ángulo esternal. El ángulo esternal. Esa unión que teníamos entre manubrio y cuerpo, que era sobrelevado y que es fácilmente palpable. Recuerden que el manubrio esternal coincide con la segunda costilla. Entonces, a manubrio esternal, la segunda costilla, bajo un chiquitín y ahí estoy en el segundo espacio intercostal. ¿Sí? Después uno esto ya lo hace con los ojos cerrados. Pero al principio está bueno, a ver, palpo el ángulo esternal, voy hacia la derecha, voy hacia la izquierda, bajo un poquito, ese es el segundo espacio intercostal. Aproximadamente a unos 2 centímetros del esternón. Lo mismo del lado derecho y del lado izquierdo. Sigo contando entonces, voy palpando a tercera, cuarta, quinta, bueno, por abajo de la quinta costilla, quinto espacio intercostal, del lado derecho a nivel del esternón, y del lado izquierdo, la punta del corazón, esa dirección oblicua hacia la izquierda, nos vamos a unos 10 centímetros del esternón. Y esos son entonces los 4 puntos donde voy a poner el estetoscopio. Ya les enseñarán en semiología, en medicina interna, qué diferencia el auscultar puedo encontrar en estos 4 puntos. Eso ya escapa de nuestra materia. Pero sí tengo que saber dónde van. Eso es proyectamos a la pared torácica la silueta del corazón. ¿Sí? Vayan juntándose unos dolarcitos, en este país solo podemos juntar dólares, para comprar un buen estetoscopio. No se les ocurra comprar uno barato porque no van a escuchar absolutamente nada, ni van a poder diferenciar nada. Los mejores estetoscopios se llaman Littmann, con L, Littmann. Esos son los famosos estetoscopios, son excelentes, buenísimos. Vayan juntándose unos dolarcitos y cuando lleguen al ciclo hospitalario, cuídenlo mucho, porque si se los roban, cuídenlo mucho, pero van a notar la diferencia. Uno cuando recién empieza tiene que escuchar las cosas con claridad, y si tengo un estetoscopio de mala calidad, me voy a volver loco. Hagan esa pequeña inversión, que es una plata bien invertida. Bueno. Nos vamos a configuración interna de corazón. Para hablar de configuración interna, tenemos que hablar de las válvulas, ¿sí? ¿Qué son las válvulas? Bueno, como dice ahí, es un dispositivo mecánico, por lo cual se van a abrir como si fueran unas pequeñas compuertas. Se van a abrir, dejan pasar la sangre, se cierran. Solo puede pasar la sangre en la misma dirección. Nunca puede retroceder la sangre. Y tengo válvulas entre la aurícula y el ventrículo, y entre el ventrículo y el vaso que nace de ese ventrículo. Voy a tener, entonces, las válvulas auriculoventriculares, que voy a tener una en corazón derecho, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esa es la tricúspide. Y una en corazón izquierdo, entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Esa es la válvula mitral. Se la puede llamar bicúspide, pero no se usa prácticamente. Siempre hablamos de tricúspide y de mitral. Y después tenemos las semilunares, porque tienen formita como de una media luna, o sigmoideas, y tenemos la pulmonar, ¿dónde? Entre el ventrículo izquierdo y la salida del tronco pulmonar. Y la aórtica entre lo que es ventrículo izquierdo y la salida de la aorta. Entonces la pulmonar, ventrículo derecho, salida del tronco pulmonar. La aórtica, ventrículo izquierdo, salida de la aorta, el origen de la aorta. ¿Sí? Esas puertitas que se abren para dejar pasar la sangre se llaman valvas. Esas son las valvas. La tricúspide, ya dijimos dónde está, tiene 3.
que no se vuelvan locos para tratar de marcar ahí a ver cuál es anterior. En los corazones, que ya lo vieron chiquicientos alumnos, están medio rotas. Sepan que son 3, si quieren para la parte teórica, saber que hay anterior, posterior. Septal, la palabra septal significa que está cerca de un tabique. Septal viene de septo. Septo quiere decir tabique. Pero sepan que tricúspide tiene 3 valvas, mitral tiene 2. Esa es la diferencia. ¿Sí? Siempre la sangre va de aurícula a ventrículo, nunca para atrás. Las semilunares o sigmoides, como dijimos recién, de los ventrículos a la aorta, al tronco pulmonar. Y estas tienen, en ambos casos, 3 valvas cada una. ¿Sí? Esa es la función, que la sangre pase en una sola dirección, que nunca retroceda. Fíjense, acá tenemos, esto es corazón derecho, tenemos un corte oblicuo, todo esto es corazón derecho. Esto es aurícula derecha, ahí estamos viendo la cava superior, acá tenemos ventrículo derecho. Esto es aurícula izquierda, ahí estamos viendo las venas pulmonares. Esto es ventrículo izquierdo, lo reconozco siempre fácilmente por el grosor de la pared. Entre ambos tienen el tabique interventricular. Bueno, acá estamos viendo una de las válvulas. Esto es corazón derecho, o sea que esta es la válvula tricúspide. Cada una de estas es lo que llamamos valvas. Las valvas tienen, ven, como una especie de hilos, de filamentos. Esos se llaman cuerdas tendinosas. ¿Ven? Las valvas tienen estas cuerdas tendinosas. ¿Sí? En la pared del ventrículo tengo unos músculos que vemos acá. Esos se llaman músculos papilares. Estos son los músculos papilares, que en el momento que se contrae el ventrículo va a tirar de esas cuerditas, eso se llaman cuerdas tendinosas, y las valvas se abren. Después el músculo se relaja y las valvas se cierran. Ese es el funcionamiento. ¿Sí? Las valvas tienen estas cuerdas tendinosas, se contraen estos musculitos que se llaman papilares, tiran de las cuerdas y las valvas se abren. ¿Sí? Acá tenemos, fíjense, acá vemos las 4 válvulas en esta imagen, estamos viendo. Tronco pulmonar, entonces sigmoide pulmonar, aorta, sigmoidea aórtica, y acá tenemos las auriculoventriculares. Acá veo 3 valvas. Acá veo 1, acá veo 2, y acá veo 3. Y acá veo 2. 1, 2. Entonces, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula mitral. Fíjense que cuando están abiertas las auriculoventriculares, las sigmoides están cerradas. Les pongo los cartelitos. ¿Y esto en qué momento pasa? Esto pasa, lo que se llama la diástole ventricular, ¿sí? Sístole es cuando se contrae, diástole es cuando se relaja el corazón, ¿sí? Ahora, en la sístole va a ser al revés. Fíjense, están abiertas las sigmoides y están cerradas las auriculoventriculares. ¿Está? Nunca van a estar abiertas las 4 al mismo tiempo, ni van a estar cerradas las 4 al mismo tiempo. Si las auriculoventriculares están abiertas, las sigmoides están cerradas, o al inverso. ¿Sí? Muy bien. Aurícula derecha. Esta es la cavidad que tiene más detalles. Que tiene más cositas que tenemos que tratar de encontrar. Ahí la tenemos. Ahí la abrimos. Y vamos a ver qué tengo que buscar en el interior de la aurícula derecha. Muy bien. Acá hacemos una ventanita. Abrimos. Y esto sería la pared anterior de la aurícula derecha, ¿sí? Bueno, ahí estoy viendo como unos musculitos labrados en la pared de la aurícula derecha
Eso se llaman músculos pectíneos. Acá tenemos la aurícula abierta. ¿Qué cavidad cardíaca está por detrás de la aurícula derecha? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Entonces, esto que yo estoy tocando, ese es el tabique interauricular. Ustedes saben mejor que yo que en el feto ambas aurículas están comunicadas y en el momento del nacimiento esa comunicación se cierra. Entonces queda como un vestigio de esa comunicación, que es esto redondito que ven acá. ¿Cómo se llama? ¿Saben? Foramen Fosa oval, oval. ¿no? Fosa oval. Muy bien, la Fosa. fosa, no es un foramen porque ya está cerrado, ¿eh? Es la fosa oval. Eso es la fosa oval, ¿sí? Es el vestigio que queda de la comunicación que hubo entre las aurículas. Esto es pared posterior. Y voy a ver, acá tengo la desembocadura de un seno venoso, que eso tiene que ver no con las cavas, nada que ver, ¿eh? Es el drenaje venoso del corazón, que se llama seno coronario, que tiene una valvulita, pero no es demasiado importante. Entonces, en la pared anterior de la aurícula derecha, los músculos pectíneos. En la pared posterior tengo el tabique interauricular. En ese tabique lo más importante es esta zona deprimida, que es la fosa oval, y se encuentra como un pequeño agujerito, ese va a ser el orificio de desembocadura del seno coronario. Hacia afuera, lo que sería el lateral, tenemos un relieve muscular que va más o menos del orificio de desembocadura de la cava superior al orificio de desembocadura de cava inferior. Este relieve se llama cresta terminal. Importante recordarlo porque ahí se va a ubicar un nodo o nódulo donde se genera el impulso para que el corazón se contraiga. Eso es el nodo sinusal o sinoauricular. Eso se va a ubicar acá en esta cresta, así que es importante recordar. Eso en el sector externo, el sector lateral. En el sector interno, medial, me voy a encontrar con, acá que tengo, este orificio, que es la válvula tricúspide. Las válvulas siempre las voy a buscar en los ventrículos, pues se ven muchísimo mejor. Pero acá estoy viendo el orificio de la válvula tricúspide. Y por último me queda hacia arriba el orificio de desembocadura de la cava superior y aquí abajo el orificio de desembocadura de la cava inferior. Acá tiene que hacer fuerza, acá, fuerza de la gravedad, cae directamente la sangre dentro del corazón. Acá viene desde abajo y tiene que hacer fuerza. Así que ahí tenemos el orificio de la cava inferior con su válvula, que antes tenía nombre propio, ahora no hace falta saberlo. Ahí está la vena cava inferior con su válvula. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que buscar en aurícula derecha. Vemos otra imagen. Otra vez. Abro la aurícula derecha. En la pared, los músculos pectíneos, pared anterior. Pared posterior, el tabique interauricular. Del otro lado está la aurícula izquierda. Y en ese tabique, esta zona deprimida, que es la fosa oval. Hacia afuera, este relieve muscular, que dijimos que era la cresta terminal. Y hacia adentro, el orificio de la válvula tricúspide. Hacia arriba, orificio de desembocadura de cava superior. Abajo, orificio de desembocadura de cava inferior con la válvula. Como detallecito, recuerden, la desembocadura del seno coronario también en la pared posterior. ¿Sí? Esta es la que le puede dar un poco más de trabajo. Las otras más sencillas. Un detallecito. Dijimos que en esta cresta terminal, se ubica el nodo sinusal o nódulo sinoauricular, que es donde comienza a generarse ese impulso para que el corazón se contraiga.
Bueno, ese nodo se va a comunicar con otro nodo, que se llama aurículo ventricular, que se va a ubicar también en la aurícula derecha, en un espacio que tiene forma triangular, que está en esta zona, ¿ven? Tenemos acá la fosa oval, acá está el seno coronario, el orificio de la tricúspide. ¿Ven? Acá lo tenemos, eso es el popular triángulo de Koch. Entonces, en la cresta terminal, el nodo sinusal o sinoauricular. En este triángulo de Koch, el nodo aurículo ventricular. Todo tiene que ver con el sistema de conducción cardíaco. Todo en aurícula derecha. Los ventrículos. En los ventrículos no se compliquen. En los ventrículos tienen que ubicar las válvulas. Si es ventrículo derecho, ¿qué válvulas tengo que buscar? Tricúspide. Y Semilunar para tronco pulmonar. perfecto. La semilunar o sigmoidea pulmonar. Eso es lo que voy a tener que buscar. Acá ya estoy viendo. Esto es válvula tricúspide y ahí estoy viendo la sigmoidea pulmonar. Eso es lo que voy a buscar en el interior de los ventrículos. Fíjense, esta es la tricúspide, se ve mucho mejor de los ventrículos. En la aurícula se ve el orificio, no se ve más nada. ¿Ven? Ahí tenemos las tres valvas. Esas, como dijimos, son las cuerditas tendinosas. Y esos son los músculos papilares que están en la pared del ventrículo. Se contraen, tiran de la cuerdita tendinosa y la valva se abre. Ese entonces ponemos el cartelito, válvula tricúspide. Acá, obviamente, como es un dibujito, puedo marcar las tres valvas. En el preparado va a ser muy complejo. Y esta acá está abierta. ¿Ven el tronco pulmonar? Y ahí están las tres valvas de la sigmoidea pulmonar. ¿Sí? Eso es lo más relevante que tienen que buscar en ventrículo derecho. Recuerden que los ventrículos tienen paredes más gruesas que las aurículas. Ahí volvemos a ver lo mismo, ¿ven? Ahí están las valvas, las tres valvas, cuerditas tendinosas, músculos papilares, válvula tricúspide. Y aquí estas tres, la sigmoidea pulmonar. Ahí ven valvas, cuerditas tendinosas, músculos papilares. Y ahí la sigmoidea pulmonar. Entonces, por favor, ¿dónde está la válvula? ¿Dónde se ubica la tricúspide? Entre aurícula y ventrículo derecho. Ahí la pueden ver, se ve muy bien. ¿Dónde se ubica la sigmoide o semilunar pulmonar? Entre ventrículo derecho y el tronco pulmonar. ¿Sí? Aurícula izquierda, re poquito para decir, re poquito. Voy a encontrarme con el orificio de desembocadura de las 4 venas pulmonares, y ahí obviamente tengo tabique interauricular. Puedo llegar a marcar la fosa oval, pero es mucho menos marcada. La fosa oval siempre la aurícula derecha, a lo sumo pongan el dedito y se fijan el relieve que hace la aurícula izquierda. Nada más. Ahí lo tenemos, ahí la abrimos, ¿ven? Ahí están los 4 orificios de desembocadura de las venas pulmonares. Ahí la vemos desde adentro. ¿Sí? Y después se encuentra en la fosa oval y se acabó. Muy sencillo, aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo lo mismo. Voy a buscar las válvulas. ¿Qué válvulas busco en ventrículo izquierdo? Aórtica. Mitral. La mitral. Perfecto, la mitral y la aórtica. Bárbaro, ¿ven? Miren qué grueso. Hasta 1,5 centímetros puede medir la pared del ventrículo izquierdo. Miren la diferencia con ventrículo derecho, ¿ven? Esto es tabique interventricular. Y ahí tengo la válvula, ¿ven? Otra vez, valvas, cuerditas tendinosas, músculos papilares.
Acá tengo la aorta, y bueno, ahí estoy viendo la sigmoidea aórtica. Acá la tenemos en el esquema. Recuerden que la mitral tiene 2 valvas y no 3. Entonces ahí tenemos las 2 valvas unidas a los músculos papilares por las cuerditas tendinosas. Volvemos a ver ahí, valvas, siempre igual. Abrimos la aorta y ahí va a estar la válvula aórtica. ¿Está? Y ahí vemos otra vez, valvas, cuerditas tendinosas, músculos papilares. Y ahí las valvas de la sigmoidea aórtica. Entonces, ¿dónde están? La mitral entre aurícula y ventrículo izquierdo. La aórtica, miren que bien se ve, entre el ventrículo izquierdo y la aorta. ¿Estamos? Y ahí tienen, miren que bien se ve. Fíjense, cuando se cierran las aurículas ventriculares, se abre la sigmoidea, ¿ven? Se ve perfecto. Muy linda imagen, muy, muy clarita. Profe, una pregunta. Las sigmoideas se abren solo por flujo sanguíneo, ¿no? Claro. No es Sí, como le van las a papilares. explicar en fisio, hay como una diferencia de presiones, eso todo lo van a ver en fisiología cardíaca, sí, sí. Vale, gracias. Muy bien. Cuando ocultamos un corazón sano, vamos a escuchar 2 ruidos, lo que se llama primer y segundo ruido. Clásicamente se le dice al primer ruido loop y al segundo loop. Entonces decimos un loop-dup, 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 loop-dup. ¿Qué es lo que produce ese ruido que yo escucho? Bueno, el primer ruido que escucho le llamamos sistólico y es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido que escucho lo llamamos diastólico y es el cierre de las sigmoideas, ¿sí? Ahí lo podemos escuchar. Ese ruidito. El primero es el cierre de las auriculoventriculares, ocurre junto. El segundo, el de las válvulas sigmoideas. Si hay un cierre incompleto de las válvulas, el sonido no va a ser igual. ¿Y eso cómo se va a llamar? Soplo. Soplo. Soplo, exactamente. Eso es un soplo. Es el cierre incompleto de alguna de las válvulas. ¿Sí? Por eso está bueno aprender a revisar un paciente, escuchar corazones normales, para después, recién, poder pasar a corazones patológicos. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100. De 60 a 100 ya estamos taquicárdicos. De 60 a... No. Nosotros que estamos ahora estamos en reposo, ¿sí? ¿Qué frecuencia tenemos? Entre 60 a... Promedio 80. 80, en promedio es 80. De 60 a 80. En algún texto pueden encontrar como mucho 90. Pero lo clásico es hablar de 60 a 80 latidos por minuto. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, muy bueno. Sí, profe. Ciclo cardíaco. Más o menos, creo que ya lo tienen claro, pero hacemos un repasito. Entonces, toda la sangre carboxigenada del cuerpo va a ingresar al corazón, a la aurícula derecha, a través de las cavas, venas cavas. Vena cava superior trae la sangre de cabeza, cuello, tórax y miembros superiores. Cabeza, cuello, tórax y miembros superiores. Cava inferior, lo que me falta. Abdomen, pelvis, miembros inferiores. Bárbaro. Estamos en aurícula derecha. La sangre tiene que pasar al ventrículo derecho. Para eso tiene que abrirse la válvula tricúspide.
del ventrículo derecho tiene que llegar a los pulmones. ¿Y va a llegar cómo? A través de las arterias pulmonares. Y para eso previamente tiene que abrirse esta válvula, la sigmoidea pulmonar. Y ahí se distribuye hacia la derecha, hacia la izquierda. Las pintamos de azul, las arterias pulmonares, porque es sangre carboxigenada. Nos vamos al pulmón, se produce ese proceso que se llama hematosis, que también van a ver en detalle el año próximo, y la sangre vuelve cargada de oxígeno, y vuelve ¿por dónde? Vuelve por las venas pulmonares, que las pinto de rojo porque es sangre oxigenada, que son 4, y desembocan, como sabemos, en la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda esa sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, atravesando la válvula mitral, y finalmente del ventrículo izquierdo, con esta poderosa pared miocárdica tan gruesa, va a contraerse y la sangre tiene que pasar a la aorta. Para eso previamente tiene que abrirse esta válvula que era la sigmoidea aórtica. Y a través de la aorta la sangre va a llegar a todo el cuerpo humano. Ese es el ciclo cardíaco. Ahí tenemos un esquemita. Le damos movimiento y ahí va a aparecer una flechita que nos va a ir, vamos a ir viendo. Ahí vemos las válvulas, cómo se van abriendo. En azul lo que es sangre carboxigenada, en rojo lo que es sangre oxigenada, y las 4 válvulas por las que tiene que pasar. ¿Vamos? No es difícil. Hay alumnos que se presentan al examen sin saber esto. Imposible. ¿Sí? Bueno, un tema muy importante, cómo está irrigado al corazón, por las famosas arterias coronarias, que algunos disgustos nos pueden dar estas arterias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí yo creo que Dios se equivocó un poquito. Las coronarias tendrían que haber tenido más calibre. Son muy finitas, son muy angostitas, entonces se obstruyen. Cuando las vean, parece algo insignificante. Y estas son las coronarias. Muy bien. Las arterias coronarias sabemos que son las únicas ramas que nos va a dar aorta ascendente. Comencemos con coronaria derecha. Coronaria derecha nace y va a recorrer este surco que ya habíamos nombrado antes. ¿Cómo se llamaba este surco? Aurículo Aurículo ventricular. Perfecto, aurículo ventricular. Puedo agregarle la palabrita derecha y eso me va a dar ramas. Y eso me va a dar ramas, obviamente, si viene por el surco aurículo ventricular derecho, me va a dar ramas para aurícula derecha, para el ventrículo derecho. Entonces estas ramitas que vemos acá. Vemos ahí el cartelito. Y después acá la pierdo de vista. ¿Por qué? Porque se va a ir hacia atrás. Coronaria derecha se va a ir hacia atrás por un surco que pasa entre los 2 ventrículos que se llama interventricular posterior. Vamos a ver otra imagen que la podemos ver por transparencia. ¿Ven? Esto es lo que vimos recién. Surco aurículo ventricular derecho y ahí ya la veo por transparencia. ¿Ven? Se va hacia atrás. Va por el surco interventricular posterior. Entonces, surco interventricular posterior. Entonces, ¿qué ramas me va a dar? Para ventrículo derecho, para ventrículo izquierdo, para el tabique. Entonces son arterias septales. Y finalmente me va a dar su rama terminal, que tiene el mismo nombre del surco. Interventricular posterior, ahí la marcamos, o como les gusta llamar a los cardiólogos o cardiocirujanos, descendente posterior. Entonces, primero por el surco aurículo ventricular derecho o surco coronario, y luego se va hacia atrás y va por el surco interventricular posterior. ¿Sí?
Muy popular, irrigación de corazón, hay que saberlo bien. Ahí tenemos, coronaria derecha. Y nos vamos a coronaria izquierda. La coronaria izquierda tiene un trayecto muy cortito, ahí pueden verla en la imagen, apenas unos 2 centímetros nada más, y enseguida se divide en sus dos ramas terminales. Una que va a venir hacia adelante por este surco. ¿Qué surco es este? Interventricular anterior, estamos en la cara anterior. Y la arteria se llama igual que el surco. O le decimos también descendente anterior. La otra arteria va a venir por este surco ¿entre qué está? Y entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces este surco va a ser el aurículo ventricular izquierdo. Y esa arteria va a ser la circunfleja. Entonces, como dijimos, nace de la aorta, un trayecto muy cortito, y ahí nos da sus dos ramas terminales. La arteria interventricular anterior, obviamente, ¿qué me va a dar? Y ramas para los dos ventrículos, para ventrículo derecho, para ventrículo izquierdo, arterias septales. ¿Y la circunfleja qué me va a dar? Y ramas para la aurícula izquierda, ramas para el ventrículo izquierdo. Si recuerdo por qué surco va, no es muy difícil recordar las ramas que me da. ¿Sí? Sepan bien por qué surco va cada una de las arterias. Y ahí simplifica mucho recordar lo que irriga. Ahí vemos entonces la descendente o interventricular anterior y la circunfleja, entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Bueno, Yoli. Ahí vemos una imagen cadavérica y ahí podemos ver claramente, esta es coronaria derecha y esta es la interventricular anterior de la coronaria izquierda. ¿Sí? Bueno, ¿qué me va a irrigar cada coronaria? Bueno, eso pensando un poquito no es demasiado difícil. Coronaria derecha. Me irriga toda aurícula derecha. Del otro lado no hay ninguna rama que llegue a la aurícula derecha. Exclusivamente coronaria derecha, toda la aurícula derecha. Ventrículo derecho, la mayor parte. No todo, pero la mayor parte, porque hay una partecita que va a venir de la interventricular anterior, de la descendente anterior. Esta era la que, coronaria derecha, la que se iba por atrás y iba por el surco interventricular. Entonces, irriga la cara inferior del ventrículo izquierdo y daba ramas septales, ramas para el tabique. Puntualmente irriga tercio posterior. ¿Qué me va a irrigar coronaria izquierda? Bueno, obviamente toda la aurícula izquierda, no hay ninguna rama de coronaria derecha para la aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo, y me da de ventrículo derecho algo de cara anterior, por la descendente anterior, y si esta me daba el tercio posterior del tabique, los 2 tercios anteriores tienen que ser coronaria izquierda. Entonces ahí tenemos, bueno, un buen resumencito, bueno, y en resumen, ¿qué me irriga cada uno? Van a leer por ahí dominancia cardíaca. ¿Y esto qué significa? Bueno, nosotros acabamos de ver que la rama terminal de la coronaria derecha era la descendente posterior o interventricular posterior. Pero eso no ocurre en el 100% de las personas. Eso ocurre en el 85% de las personas. Entonces, dominancia cardíaca se refiere justamente a ver cuál de las dos coronarias me da la descendente posterior.
Y, como les dije, el 85% de los casos viene de coronaria derecha, era la rama terminal de coronaria derecha, pero hay un 15% de personas que van a ser de la circunfleja viene de coronaria izquierda. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El tema es que, si yo estoy en este grupo mayoritario, es mejor. ¿Por qué? Porque al nacer de coronaria derecha, me está irrigando algo de ventrículo izquierdo, cara inferior, y parte del tabique interventricular. O sea, coronaria derecha me está irrigando algo de corazón izquierdo. Si esta rama terminal nace de la circunfleja, todo corazón izquierdo depende de coronaria izquierda. Entonces, si hay alguna obstrucción, voy a estar más complicado, porque la coronaria derecha no me ayuda para nada. A eso se refiere la dominancia cardíaca, que van a leer por ahí, o el docente de trabajos prácticos les explica. Siempre es mejor tenerlo tradicional, que nazca esa arteria también de coronaria derecha, entonces parte del ventrículo izquierdo me lo irriga coronaria derecha también. Entonces, ante una obstrucción, tengo más posibilidades. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, esto es lo que les decía recién. Entonces, esto es lo clásico. Esta arteria naciendo de coronaria derecha, rama terminal. En la dominancia izquierda, ahí tenemos la arteria circunfleja, vimos que iba entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y ahí le está dando. ¿Sí? Yo no creo que esto nadie se los pregunte en el examen, o a no ser un examen que venga muy bien, pero está bueno entender qué es esto de dominancia. Tengan presente que hay 3 docentes que hacen cardio o cardiocirugía, y bueno, si ustedes comentan esto, si le están tomando irrigación de corazón, creo que van a quedarse muy contentos. La irrigación venosa, el drenaje venoso del corazón, 2 palabritas nada más. Fundamentalmente vamos a tener lo que se conoce todo esto como la gran vena coronaria, que lo forma la vena cardíaca mayor, que después se continúa con el seno coronario. Todo esto va justamente por este surco, aurículo ventricular izquierdo. Seno coronario, como dijimos, desemboca en aurícula derecha. Nada más, 2 palabritas de esto. Alcanza y sobra. Ahí podemos verlo. Unas palabritas de patología, justamente. Las arterias coronarias, como les dije, son de poco calibre, son finitas. Entonces, tienen mayor riesgo de que se tapen, de que se ocluyan. ¿Eso por qué ocurre? Porque si yo tengo una dieta rica en grasas, aumentan mis niveles del colesterol, grasa que un poco está bien porque es bueno para que yo tenga un poco de energía, sí, pero no en excesivas cantidades. Entonces, si yo tengo el colesterol alto, se empieza a depositar esa grasa en las paredes de las arterias, formando estas placas. El nombre científico son placas de ateroma. Entonces, si esto, fíjense, acá apenas está pasando, si esto se cierra, se ocluye, esa persona va a tener un infarto. Se produce justamente por eso. Hay un sector del miocardio que deja de recibir sangre. Hay una porción de músculo cardíaco que se muere. Entonces, ¿qué le vamos a poder ofrecer a este paciente? No va a poder seguir. Si se salva de ese infarto, si llega a tiempo para que lo atiendan, bueno, a ver qué vamos a hacer. Que hacer un estudio, tiene 1, 2 sectores tapados. Bueno, ¿qué le podemos ofrecer a ese paciente?
Bueno, hay dos técnicas para que esas arterias vuelvan a estar en condiciones. Una que tiene relativamente pocos años, la técnica de stent, donde se pone justamente, esto es como una especie de resorte metálico, que no hace falta abrir el tórax, se hace un cateterismo y a través de la arteria femoral, seguimos el caminito, arteria aorta, coronarias y colocamos el stent. La otra técnica, que esa es quirúrgica, que se hace a corazón abierto, es la técnica del bypass, donde yo voy a hacer un puente, no voy a usar esa parte de la arteria que está tapada y voy a armar como un puentecito que lo reemplace. Acá tenemos, ¿ven? Esta es la técnica del stent. Acá tenemos la arteria, ¿ven? Fíjense, esto es grasa. Entonces, lo que se coloca, como les decía, a través de un cateterismo, llevamos hasta esa zona, llevamos el stent, con este aparatito que ven pintado de azul, que en un momento se infla y eso abre el resorte. Después sacamos como este globito y queda puesto el stent. Que a veces hay pacientes que tienen 4 o 5 stents, pero eso mantiene la pared de la arteria separada. Eso es lo que más se utiliza en la actualidad, pero a veces, acá tenemos el cateterismo, ¿ven? Se ingresa por arteria femoral, vamos subiendo, aorta, hasta que justamente a través de la aorta, de ahí nacen las coronarias, llegamos a donde tenemos que colocar el stent. La otra técnica fue creada en la década del 60, allá por los años 60, por un cardiólogo argentino de fama mundial, que fue el doctor René Favaloro, que creó esta técnica en la cual, en la mayoría de los casos, se hacía con la safena, se sacaba la safena interna, la safena magna, y se hace lo que es un puente, ¿ven? Fíjense, acá tenemos, supongamos que esta es la aorta, esta es la coronaria que está tapada, entonces, esto se deja de usar y se hace este puentecito, ¿ven? Cosemos parte de la vena safena, ¿ven? Supongamos en la aorta y acá en esta ramita. Por eso hacemos un puente, salteamos la parte que está obstruida. Esa es la técnica del bypass. Ya les hablarán en su momento. Pero bueno, está bueno, son palabras que uno conoce, bueno, y esto qué significa cuando se hace. Bueno, ya para ir finalizando, tenemos que hablar de la inervación del corazón. El corazón tiene dos inervaciones. Por un lado, una, como tiene todo órgano, como vimos el pulmón, que vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, como siempre va a aparecer el simpático y el parasimpático. Pero después tiene la inervación que permita que el corazón se contraiga y lata. Ese es el sistema de conducción. Entonces, por un lado, sistema nervioso autónomo, esa es la inervación extrínseca. Por el lado del simpático, como ya conocemos, las cadenas simpáticas ubicadas a cada lado de la columna, puntualmente la cadena simpática cervical, ahí me voy a encontrar con el famoso ganglio estrellado, ¿sí? Parasimpático, como siempre, como les dije, en todo esplagno lo vamos a nombrar, el nervio vago. Se unen, se anastomosan, así como formaban los plexos pulmonares, forman el plexo cardíaco, ¿sí? Que son todos estos nerviecitos que ven acá. Esa es la inervación como órgano, como que necesita, obviamente todos nuestros órganos necesitan inervación, pero con esto no late el corazón. El corazón tiene fibras especializadas que no tienen que ver con el sistema nervioso, que es lo que se llama el sistema de conducción. Eso se le dice la inervación intrínseca, ¿sí? Todo va a comenzar en ese nodo o nódulo que les había dicho que estaba en la aurícula derecha, en la cresta terminal. Ese es el nódulo sinusal o nodo sinoauricular. Se lo conoce como el marcapasos del corazón. Allí
va a comenzar a generarse ese impulso eléctrico para que el corazón se contraiga. Ese impulso va a ser transmitido siempre dentro de la aurícula derecha por 3 haces. Ahí los podemos ver. Y va a llegar ese impulso a un segundo nodo, que también está ubicado en la aurícula derecha, vimos hace un ratito en el triángulo de Koch, y ese lo llamamos el nodo auriculoventricular. El primer nodo, el sino auricular, dijimos que era el marcapaso del corazón. Ahí se origina el impulso eléctrico. El nódulo o nodo auriculoventricular lo que hace es retardar ese impulso eléctrico para que el corazón no se contraiga como una unidad. Primero las aurículas, después los ventrículos. Esa es la función de este segundo nodo. Tiene que llegarle el impulso a la aurícula izquierda. Y para eso vamos a tener este fascículo que va de aurícula derecha a aurícula izquierda y llamamos fascículo interauricular. De este nodo auriculoventricular vamos a tener que irnos hacia los ventrículos, porque por ahora siempre hemos estado en aurículas. Bueno, nos vamos a ir por este fascículo que de la aurícula derecha se va a dirigir a los ventrículos, es el fascículo auriculoventricular, antiguamente conocido como haz de His, que se va a abrir en 2 ramas, una para cada ventrículo. Y finalmente todo termina en una red de pequeñas fibras que se disponen en el endocardio, conocido como ramas subendocárdicos o antiguamente eran las fibras de Purkinje. Si a un paciente le funciona mal este nodo sinoauricular, es muy grave porque el impulso eléctrico puede fallar. Entonces, ¿qué se hace con ese paciente? Se le coloca un marcapasos artificial, que va a ser el trabajo de este nodo. ¿Sí? Y ahí lo tienen en esta imagen. ¿Ven? Ahí está el primer nodo, los haces internodales, el que va hacia aurícula izquierda, el segundo nodo, ahí lo tienen, y después cómo se abre en 2 ramas para los ventrículos y todo termina como en esa red. El corazón puede que no funcione el plexo cardíaco, que el corazón va a seguir latiendo. Son 2 sistemas independientes. ¿Sí? Lo van a seguir viendo en fisiología. Bueno, eso sería el mejor resumen que les puedo hacer de corazón. Ahora, obviamente, estúdienlo y vayan al